Saludos amigos, mi nombre es Javier Méndez, soy abogado de inmigración en los Estados Unidos. En esta serie de videos voy a enseñarte cómo puedes inmigrar a los Estados Unidos a través de un miembro de tu familia. Cuando digo inmigrar, me refiero a convertirte en residente permanente en los Estados Unidos. Lo primero que debes saber es que inmigrar a través de un familiar es un proceso de 2 pasos. El primer paso es la petición de familia. El segundo paso es la solicitud de residencia permanente. Veamos el primer paso, petición de familia. Para que puedas inmigrar a los Estados Unidos a través de un familiar, se necesitan varias cosas indispensables. Número 1, necesitas que tu familiar sea ciudadano o residente permanente en los Estados Unidos. Número 2, necesitas demostrarle al gobierno de los Estados Unidos que esa persona es verdaderamente tu familiar. Para lograr el segundo paso, necesitas que tu familiar ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos te peticione. ¿Y qué quiere decir eso, que te peticione? Dirás tú. Pues que ese familiar tuyo le solicite al gobierno de los Estados Unidos que te permita aplicar para tu residencia permanente. En este proceso, el familiar que te peticiona se conoce como el peticionario y tú, que eres quien se beneficiará de la petición que hará tu familiar, serás el beneficiario. Necesito que te aprendas bien esto que te acabo de decir para que no te me confundas más adelante. Te lo voy a repetir. El familiar que te peticiona se llama el peticionario y el familiar que se beneficiará de la petición se llama el beneficiario. ¿Y cuál es el beneficio que buscamos conseguir? La residencia permanente en Estados Unidos. Muy bien, ya estamos listos para continuar. Para que tu familiar ciudadano o residente permanente te pueda peticionar, debe completar un formulario I-130 titulado Petición para Familiar Extranjero, también se le conoce por ahí como petición de familia. A través de ese formulario, conocido como petición de familia, tu familiar y tú deben demostrarle 2 cosas al gobierno de Estados Unidos. Número 1, que tienes el grado de parentesco con el peticionario, o sea que el peticionario y tú son familiares. Y número 2, que el peticionario es ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos. Si esos 2 hechos quedan establecidos, Inmigración debe aprobar la petición de familia, que como dijimos hace unos minutos, es el primer paso de un proceso de 2 pasos para que puedas inmigrar a los Estados Unidos a través de un familiar. Generalmente, el grado de parentesco entre el peticionario y el beneficiario se demuestra mediante documentos oficiales como pueden ser actas de nacimiento y actas de matrimonio, por darte un par de ejemplos. Sin embargo, hay casos en que se requiere ir un poco más allá de presentar un acta para demostrar que cumples con el grado de parentesco que exige la ley para que puedas inmigrar a través de un familiar. Ese es el caso si quieres migrar a través de tu esposo o esposa. Si tú fueras a solicitar residencia permanente a través de tu esposa o esposo, no solo debes demostrar que tu esposo y tú están legalmente casados, cosa que se demuestra mostrando un acta de matrimonio. Además, tienes que demostrar que tu esposa y tú se casaron en buena fe. Eso quiere decir que no se casaron solamente para que tú pudieras migrar a los Estados Unidos. En otros casos, como por ejemplo, si pretendes inmigrar a los Estados Unidos a través de un hijastro o un hijo adoptado o a través de un hijo que tuviste fuera de matrimonio, también tienes que demostrar que cumples con ciertos requisitos especiales que te enseñaré más adelante en otros videos. Ahora, esto que te voy a decir es muy importante, así que pon mucha atención. Cuando llega una carta a tu casa que dice, felicidades, tu petición ha sido aprobada, lo único que te están aprobando es que puedas meter tu solicitud de residencia permanente. Muchas personas se confunden y creen que con esto ya tienen su green card asegurada porque ahí dice aprobada. Pero quiero que te quede muy claro, el término aprobada en este contexto de la petición de familia quiere decir que lograste demostrarle al gobierno de Estados Unidos que tienes el grado de parentesco con tu familiar que requiere la ley y que tu familiar tiene el estatus migratorio necesario para peticionarte, que ya dijimos que tenía que ser o ciudadano o residente permanente de Estados Unidos. Entonces, lo que te están aprobando es que puedas hacer el segundo paso del proceso, que es solicitar que te concedan la residencia permanente. En sí,
Que te aprueben tu petición no te da ningún derecho a irte a los Estados Unidos, porque para ser residente permanente necesitas que te aprueben los 2 pasos que componen todo el proceso. Quiero que tengas eso muy claro para que te evites problemas o que te engañen. Más adelante en esta serie te enseñaré todo lo que debes saber para que puedas solicitar tu residencia permanente con éxito. A lo largo de la serie de videos podrás encontrar la respuesta a las preguntas más frecuentes sobre inmigración de familia, como ¿qué grado de parentesco debes tener con tu familiar para que te pueda peticionar? ¿Cómo saber cuánto más se tardará tu solicitud de residencia en aprobarse? ¿Qué pasa si el familiar que te peticionó falleció antes de que tu petición fuera aprobada? ¿A qué edad mi hijo puede peticionarme para residencia permanente? Y una infinidad de preguntas que me hacen a menudo las personas a través de las redes sociales. En el próximo video hablaremos sobre el segundo paso del proceso de residencia permanente a través de un familiar: solicitar tu residencia permanente o tu Green Card. Por lo pronto, dale me gusta y comparte este video con tus amigos que tengan planes de inmigrar hacia los Estados Unidos a través de un familiar. Así me ayudas a cumplir mi meta de reunir a 100,000 personas con sus familiares en Estados Unidos. Sigue pendiente a esta página para que no te pierdas ni un solo minuto de toda la información sobre inmigración que publico aquí, donde te dicen las cosas tal como son y de frente. Nos vemos pronto. Cuídate bien.